Buenas noches. En el último programa de Palabra de Honor del año 2015, bienvenidos. El año se nos ha pasado rápido. Obviamente ya en enero no vamos a estar. En febrero quizás no tenemos todavía resuelto si en febrero o en marzo vamos a volver con ustedes, pero hoy va a ser un programa de despedidas, así que con Eduardo vamos a tener un diálogo, no tenemos invitado, hay temas interesantes para que podamos abordar. Vos sabés, Prudencio, que el tiempo, mientras uno es más grande, el tiempo pasa más rápido. Y es lógico, para un niño de un año es toda su vida. Para un viejo de 60 y tantos como nosotros, un año es la 60ª y pico parte de su vida. Así es, por eso se nos ha pasado tan rápido este año. Bueno, los invitamos entonces a escucharnos a uno y al otro. Se van a cansar un poco porque somos los mismos, pero vamos a tratar de que los temas que abordemos sean temas de interés. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. El lunes pasado les hablé de la actitud de muchas personas que, desbordados de entusiasmo por este cambio de gobierno, esta recuperación de la República, esta recuperación de un ámbito de convivencia social que hacía mucho tiempo que no vivíamos en la Argentina, han exagerado su adhesión al presidente y no admiten ningún tipo de críticas y no quieren ver en él sino un hombre que, iluminado quién sabe por quién, quizá por Dios, solo comete aciertos. Creo que esto no es bueno. Creo que lo he dicho claramente, Macri parece ser un hombre encaminado a llevar adelante un gobierno republicano y hasta ahora las cosas que está haciendo las está haciendo bien, pero es necesario que nosotros seamos analíticos y críticos, no criticones, pero sí críticos en el sentido de que cuando comete errores no lo elogiemos como si hubiera hecho un acierto, sino que se lo señalemos para que pueda corregirlo. Eso lo hablé el lunes pasado. Ahora quiero hablarles de un tema parecido, porque entre los liberales se ha generado también una polémica, un debate, en torno a cuál es la actitud que debe un liberal tener ante el gobierno de Macri. Y como soy liberal, me he visto también involucrado en ese debate, porque ha habido un intercambio de cosas interesantísimas. Y lo primero que quisiera es recordarles lo que creo que alguna vez ya dije en este programa, que entiendo yo por un liberal. Un liberal es un individuo que entre los tres valores de la convivencia republicana, que son la libertad, la igualdad de oportunidades, se entiende, y el orden, privilegia la libertad, es decir, pone en primer término la libertad. Hecha esta aclaración, la siguiente pregunta es, ¿Macri es liberal? La respuesta desde mi parte es que no lo sé. No tengo certeza de que lo sea, él nunca se ha definido como liberal ni como ninguna otra cosa, no ha definido una corriente de pensamiento predominante en él, pero evidentemente advierto que aunque no tenga la libertad en el primer término como lo tenemos los liberales, es un hombre que valora la libertad, valora las libertades y valora también los otros dos valores, valga la redundancia, de esa convivencia republicana a la que aludí, que son el orden y la igualdad. Y lo ha demostrado en muchos de sus actos. Y sobre todo respeta las instituciones republicanas, que eso para un liberal es fundamental, porque si no, fuera del ámbito republicano las libertades son una quimera. En la monarquía no hay más libertades que las que el rey quiere otorgar. Hay un pensador liberal, un hombre inteligente y profundo, que es Gabriel Zanotti, que ha publicado en un blog que tiene un artículo sobre este tema. Y él separa en dos los liberales según la actitud que han adoptado con respecto al gobierno de Macri. A uno
los llama los apocalípticos y a otros los llama los integrados. Los apocalípticos para él son aquellos que, erigidos en una especie de supremos pontífices del liberalismo, analizan si realmente Macri se ajusta puntualmente a todos los principios de ese pensamiento. Es decir, exageran en la exigencia de un liberalismo, de una pureza que en el mundo prácticamente no se ha dado nunca. Esos apocalípticos no quieren ensuciarse con un gobierno que no hace las cosas con la pureza que ellos pretenden. Es decir, han quedado en un ideal irrealizable y en la práctica no resulta útil su actitud. Y los otros, los integrados, que varían entre los que aceptan las cosas que se están haciendo, aun cuando vean situaciones que no son las ideales, y los que nombraba al principio, que son los que han pasado a una especie de fanatismo M, ya no fanatismo K como había antes, sino un fanatismo M, y ven un semidios al cual no se debe criticar. Todo esto nos lleva a la conclusión a la que llegamos siempre cuando analizamos este tipo de cosas. El equilibrio suele estar en un término medio entre los extremos. El péndulo está equilibrado cuando está en el centro. Cuando se va a los extremos se rompe el equilibrio. Roma no se hizo en un día. Cambiar una situación grave y preocupante como la que vive en la Argentina lleva tiempo, debe hacerse en forma gradual. Los cambios no pueden ser bruscos y no deben ser bruscos, no conviene que lo sean. Y en política, como en otros órdenes, pero más que nada en la política, se aplica aquel refrán que dice que en situaciones como esta, sobre todo, lo perfecto suele ser enemigo de lo bueno. Es decir, por buscar la perfección, no irla logrando en pasos sucesivos, sino querer lograrla en forma brusca, hace que en definitiva perdamos las oportunidades de ir avanzando, aunque no sea cada paso que demos el paso final hacia el objetivo que nos hemos propuesto. Y la política, se ha dicho claramente, es el arte de lo posible. Claro, alguien dirá, esto es una definición un poco cínica de la política, ¿es algo más? Sí, no, por supuesto, entendida la política como el arte de servir al bien común, eso no se discute. Pero dentro de la praxis política, la política es el arte de lo posible, porque el político debe hacer aquello que en una circunstancia y en un lugar determinado puede hacer para lograr el objetivo que se ha planteado. A ver, yo creo que la frase correcta sería que hay que buscar el bien que dentro de las circunstancias resulta posible. Es decir, no se puede buscar el bien absoluto que posiblemente entre los humanos no exista, y aun cuando existiera hay que lograrlo en forma gradual. Yo les he contado, quizás, y si lo he hecho me disculparán que lo repita, pero a mí me marcó mucho. En 1974 visité por primera vez la ciudad de San Miguel de Tucumán. Iba a un congreso en la universidad, y cuando entré a la universidad vi en la puerta, o arriba de la puerta, el escudo de armas de la universidad con una divisa heráldica que decía en latín pedes in terra ad sidera visus, los pies sobre la tierra, la mirada al cielo, a los astros. Y realmente me marcó profundamente porque tiene un significado, lo que suelen tener estas frases breves, que sintetizan de manera muy elocuente un comportamiento, una forma de enfrentar la vida. Es decir, los pies sobre la tierra significa no perder el contacto con la realidad. La mirada hacia los astros es no perder de vista el objetivo que nos hemos planteado. Pero en el equilibrio de esas dos cosas está el camino correcto. Es decir, esta sería para mí la actitud adecuada. Ahora bien, ¿cuál es el límite de los pies sobre la tierra? ¿Hasta dónde tenemos que ser realistas y hasta dónde debemos sacrificar quizás, en alguna medida, ese ideal o la consecución inmediata de ese ideal que nos hemos propuesto? Pues yo creo que en este caso el corte está en los principios republicanos. Mientras los principios republicanos se respeten, los pasos que se den pueden ser graduales, y aunque con uno solo no lleguemos, ya avanzamos. Hay actitudes distintas. Por ejemplo, el fanatismo K actuaba semejante a lo que el fanatismo M, llamémosle de esa manera, está actuando en este momento, y hoy parece que se ha lanzado a una oposición ya desenmascarada, pero demasiado prematura, porque el gobierno no tiene todavía, ¿cuánto tiene? 10 días, y ya parece que es culpable de todas las cosas que están ocurriendo a consecuencia de la situación que han dejado ellos mismos cuando se fueron. Es decir,
hay un fenómeno que desde el punto de vista psicoanalítico se llamaría un fenómeno de proyección. Le están imputando al gobierno actual los males que han dejado ellos. Ahora, ellos no empezaron con muchos de estos males. El poder concentrado, las actitudes antirrepublicanas vienen de lejos, decretos de necesidad de urgencia, delegaciones de poder, no digo nada de los gobiernos militares, donde evidentemente no había ninguna regla y la Constitución no se respetaba, leyes de emergencia, etcétera. El Poder Ejecutivo fijando impuestos, que no puede hacerlo, el Poder Ejecutivo modificando presupuestos, que es una aberración, negociando la deuda externa, que expresamente la Constitución le atribuye al Congreso de la Nación. Ahora bien, hay cosas que tienen que hacerse lamentablemente a veces a través de caminos más cortos, de atajos, que no son todos los republicanos que quisiéramos, pero hay que pensar que esta gente está agazapada esperando para saltar a la garganta al primer error, y aún cuando no se haya cometido un error. Hemos escuchado al exministro Kicillof hablar de que las actitudes o las medidas que ha tomado Macri son crímenes, son estafas, y son medidas infinitamente más suaves que las que él ha tomado. Él devaluó en marzo del año pasado un 40% la moneda, y trajo como consecuencia una aceleración de una inflación que ya estaba desbordada. Ha aumentado la pobreza hasta el límite que ya dejaron de medirla, la desocupación, el empleo público se ha duplicado, la deuda se pagó al Fondo Monetario y debemos más que antes que se pagara, la corrupción, los subsidios descarados, las desigualdades en los subsidios, el federalismo cometido en una cosa inexistente, el gasto público que ha llegado al 8% del Producto Bruto, etcétera. La embajadora venezolana también ha llegado al punto de decirle a Macri que él ha vetado las leyes contra el trato injusto, la tortura y las desapariciones forzadas, que ha liberado a los militares condenados por delitos de lesa humanidad, y Eve de Bonafini, bueno, que lo ha calificado de enemigo, déspota, dictador, etcétera. No es esto lo que me preocupa, esta gente ya sabemos cómo se comporta. Me preocupa nuestra conducta, como se los he dicho varias veces. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, somos nosotros los que debemos volver a actitudes republicanas, de ciudadanos responsables, y dejar de lado esos impulsos monárquicos que tantos daños nos han hecho. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, Prudencio, estamos en el aire. Hemos decidido con Prudencio, por ser el último programa, charlar entre nosotros y vamos a hacer reflexiones sobre 3 temas, si te parecen bien, Prudencio. Sin perjuicio de agregar otros. Yo querría empezar reflexionando por nuestro programa Palabra de Honor. ¿Vamos a erigirnos en jueces de nosotros mismos? No sé si jueces, pero vamos a reflexionar. Luego yo hablaría un poco sobre el gobierno que se fue y después hablaría un poco sobre las perspectivas que tiene el gobierno que acaba de empezar. ¿Qué te parece? ¿Cómo no?
Quiero aclararles que con Prudencio nosotros nunca preparamos nada en conjunto, cada uno ni siquiera sabe el tema que va a hablar el otro. Bien, hacé tu reflexión sobre el programa, ya tenemos 1 año y medio de programa, Prudencio. ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Cuáles han sido tus expectativas? ¿Qué pensás al respecto? Mis expectativas han sido razonablemente satisfechas, porque alguna vez lo hemos conversado contigo, nos propusimos que en este programa, o por lo menos ese era lo que yo proponía, que nos planteáramos 3 etapas. La primera etapa es la que yo llamo la fidelización de la clientela, es decir, que aquellos que piensan como nosotros se sientan interpretados por lo que nosotros decimos y de esa manera haya un programa que refleje el pensamiento de los liberales o de las personas que se aproximan al pensamiento liberal. La segunda etapa es llegar, o intentar al menos llegar a aquellas personas que piensan como liberales sin saberlo, porque tienen quizás una idea distorsionada de lo que es el liberalismo y entonces no han asumido que la manera de que ellos piensan y la manera que quieren vivir y el orden que quieren en el país es un orden liberal, que no es una doctrina religiosa rígida, sino que es, digamos, un amplio abanico cuyo fundamental elemento es la libertad. Y la tercera, llegar a la gente que no piensa como nosotros y tratar de persuadirlos. Esto última ya es muy difícil. Yo creo que la primera la hemos cumplido dentro de lo que nos permite una llegada que no es masiva, pero que tenemos ya, y eso lo hemos comprobado vos y yo, mucha gente que nos señala que se sienten interpretados, que lo que nosotros decimos es lo que ellos piensan y que están satisfechos de que lo digamos. Lo segundo, no sé hasta dónde podemos haber avanzado, de convencer a algunas personas que el pensamiento de ellos es compatible con el pensamiento liberal, ojalá que haya muchos. Y lo tercero, creo que todavía es una asignatura pendiente. Bueno, yo quiero decirte que yo estoy satisfecho con el programa. Yo creo que nosotros, por lo menos yo, vos tenés más experiencia en la vida pública. Prudencio, para los pocos que no lo saben, durante 12 años ha sido diputado y senador provincial y además ha sido subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Es un gran conferencista, es un gran historiador. ¿Tiene cuántos libros, Prudencio? En la biblioteca tengo No, cientos. escritos por vos. 16. 16 libros, es decir, tiene una vida pública que yo, que me he dedicado más a la vida empresaria por una cuestión familiar, no la he tenido. Pero cuando vos me invitaste a acompañarte, Prudencio, en este programa, yo acepté, porque yo creo que a esta altura de nuestra vida, nosotros tenemos que, en la medida de que podamos, colaborar como formadores de opinión o como, en el caso mío, aprendices de formador de opinión, transfiriendo nuestras experiencias y nuestras formas de ver las cosas a los demás, como las transfirieron nuestros mayores a nosotros. Yo creo, y se lo dije a Carlos Ulton la semana pasada, que detrás de las personas exitosas, no porque yo lo haya sido, sino porque Carlos lo fue, siempre hay un grupo, no una persona, sino un grupo de notables, de viejos, de maestros anteriores que les transfirieron sus experiencias. No sé si vos coincides conmigo. ¿Vos querrías que nosotros pudiéramos asumir ese rol? No sé si asumirlo es un poco presuntuoso en mi caso, pero colaborar con ese rol, ¿cierto? Colaborar. Yo creo, si te preguntara, ¿qué más le agregarías al programa el año que viene si continuamos? Posiblemente el abordaje de otros temas. Nosotros nos hemos circunscrito mucho a los temas de la, digamos, de la cotidianeidad política, porque en el año que se termina ha sido evidentemente lo predominante. Es decir, todo el ambiente electoral, la disputa entre programas de los distintos candidatos ha monopolizado la temática de este tipo de programas. El año que viene me parece que en el caso de la columna final, La ciudad que queremos, voy a volver fundamentalmente en los temas históricos y en el propio programa, en los otros bloques del programa, creo, y con los invitados incluso, creo que sería conveniente que abordemos temas distintos que hacen a la convivencia, que hacen a la calidad de vida de los argentinos y de los cordobeses, pero que no necesariamente pueden ser considerados dentro de lo que es la política agonal, por lo menos. A saber, por ejemplo, la cultura, las expresiones culturales,
traer gente, por ejemplo, que se destaque por actividades culturales que realmente enriquecen a la comunidad. Yo también querría agregarle un pequeño cambio de modalidad, un seguimiento en temas. Por ejemplo, vos has ido a dalir de un tema que otras personas te han seguido y que yo creo que va a ser fundamental el año que viene. Y que es que el Estado no puede gastar plata en publicitar sus actos, en cumplimiento de un artículo de la Constitución que está mal interpretado. Yo he sido casi obseso con el tema, he cansado un poco a los televidentes hablándoles un montón de veces de esto, pero yo creo que esto debe ser como la gota que termina por horadar la piedra. Yo creo que los ciudadanos que son conscientes de la responsabilidad que deben tener los gobernantes en el sistema republicano, a fuerza de repetirles y recordarles esto, me parece que ayuda a que tomen conciencia de que hay que ponerle freno. Claro, pero ya haciendo un seguimiento, por ejemplo, lo que vos dijiste de De la Sota la semana pasada, yo no tengo nada contra De la Sota y no soy periodista de investigación, pero una persona que habla de sus logros en una página del diario así, pagada posiblemente porque abajo decía gobierno de la provincia de Córdoba, pagada por el erario provincial, obviamente esa persona está borrando con el codo lo que está escribiendo, lo que está diciendo públicamente. Así es. Yo le he dicho claramente, para mí es un acto de corrupción, es utilizar los recursos de la comunidad en beneficio propio. Yo he conversado con varios legisladores provinciales, nacionales y municipales, ediles, para hacer el seguimiento de este tema y hay varios interesados en este asunto. Otro tema que yo quiero hacer seguimiento es el nombramiento de los empleados públicos. Eso, ¿por qué no lo dejamos para el segundo bloque? Porque ya se nos termina. Perfecto. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Bueno, dos temas más que yo quiero hacer seguimientos. El nombramiento de los empleados públicos. Cuando se nombra empleados públicos, ahora los gremios están pidiendo que no se santeen los ñoquis. Cuando se nombra empleados públicos innecesarios, los primeros afectados son los empleados públicos que cumplen tareas verdaderas. No sé si vos coincidís conmigo. Absolutamente. Por supuesto que el empleo público no puede ser un sustituto de la desocupación. El empleo público es costeado por todos nosotros, de manera que es, en definitiva, una transferencia de recursos que por lo general es injusta, porque va los recursos que sale del bolsillo del contribuyente a los amigos del poder, que son los que son nombrados, pues, obviamente. Cuando nombra a esta gente empleados, no nombra a los opositores, nombra a los amigos, los parientes, los correligionarios, etc. Es decir, los primeros que se deberían oponer a que se nombre empleados públicos superfluos son los empleados públicos que trabajan en serio. Claro, pero como esos empleos públicos están representados, o por lo menos los voceros de ellos son los gremialistas, al gremio le conviene que haya más, porque mientras más aporten, más plata entra. Bueno, pasemos a otros temas, Prudencio, porque el tiempo, no sé por qué nos dura tan poco a nosotros. Por lo que dijiste, a medida que pasan los años se hace más rápido el paso del tiempo. ¿Cuál ha sido, a tu criterio, la peor actuación del gobierno acá?
se podría hacer un listado largo y es difícil establecer prioridades, prioridades de maldad, por cierto, cuál ha sido peor. Pero a mí me ha dolido fundamentalmente dos cosas, sin que eso signifique que las demás no me hayan hecho mella, pero me ha dolido porque creo que la herida es más profunda, que son las lesiones al sistema republicano, es decir, este atropello permanente a los límites, al poder que supone el sistema y que la Constitución establece con claridad, y por otro lado, a lo que vos te has referido algunas veces, que es la profunda grieta que han provocado en la sociedad argentina, esta división que parecería que es insalvable entre los que adhieren al modelo, como ellos le llaman, y los que creemos que ese modelo es un modelo malo, nefasto, que nos ha llevado a una crisis grave. Bien, yo cuando escribí mi libro Corrupción y Decadencia, como soy ingeniero, lo primero que hice fue clasificar la corrupción, ¿cierto? Y en la clasificación, la corrupción más grave de todos es la corrupción institucional, que es cuando la institución ya no cumple con el fin para el cual fue fundada. Es decir, ya no puede la institución corregir ella misma las desviaciones. En el caso de los K, yo encontré otro nivel superior, que es la impunidad absoluta. Este señor Kirchner logró una impunidad total en la corrupción institucional, porque cooptó la justicia de manera tal que ya no había posibilidad alguna de corregir ni por dentro ni por fuera. Yo creo que la impunidad suele ser consustancial a lo que vos llamas corrupción institucional, porque cuando vos la corrupción institucional significa una corrupción universal, es decir, la sociedad entera está corrompida, las instituciones y la comunidad. Cuando las instituciones están corrompidas, la justicia, que es una de las instituciones, también lo está, y por lo tanto no cumple con su rol. Entonces ahí suele venir la impunidad porque está subordinada a los mandatos o a los sobornos del Poder Ejecutivo. Sí, tenés razón. Pero no, claro, evidentemente que es admisible que sea un estadio más, porque digamos es la expresión más grave y más preocupante de la corrupción institucional. De ahí que yo quedo con un profundo encono hacia la justicia argentina, Prudencio. Vos dirás, los jueces son humanos, tienen que cuidar sus puestos, tienen que cuidar su persona. Un bombero, una persona que quiere ser bombero y tiene miedo al fuego, no puede entrar a la escuela de bomberos. Una persona que no esté dispuesto a arriesgar todo para fallos justos no puede entrar a la justicia. ¿De qué hablar? De mí no vas a escuchar una frase de complacencia, una justificación. Para mí, cuando la justicia no funciona, la situación de esa comunidad es de extrema gravedad, porque es el último reducto, es el último baluarte en la defensa de nuestros derechos, nuestras garantías y nuestras libertades, e incluso en la lucha contra la corrupción. Y si la justicia no cumple su rol, la anarquía cunde y el país evidentemente está en una situación de extrema gravedad. Bueno, hablemos del futuro, porque tenemos que terminar con las cosas buenas, Prudencio. Bueno. Yo te confieso que yo me sentía Moisés. Caramba. En un aspecto. ¿Golpeaste la piedra y salió agua? No, nunca golpeé la piedra, pero yo creía que no iba a llegar nunca a la tierra prometida, que me iba a morir en el desierto antes de llegar a la ciudad de Jerusalén, como le pasó a Moisés. Yo creía, Prudencio, que no íbamos a ver este cambio de un gobierno no populista en la Argentina. E incluso tengo un verso donde primero soy muy pesimista y termino diciendo, pero voy a trabajar por el futuro de mi hijo. Bueno, hay una diferencia entre nosotros. Yo soy un optimista nato. Soy un optimista, lo he sido toda mi vida. Es decir, yo estoy convencido de que las cosas van a mejorar y estaba convencido de que esa situación dramática, esa pesadilla que hemos vivido estos 12 años, iba a tener un fin y un fin no demasiado lejano. Quizás pensé que iba a ser antes, pero ya lo veía venir. Y soy optimista, sigo siendo optimista. Aunque dicen que un optimista es un pesimista mal informado. Pero como creo que en tema político estoy bien informado porque me preocupo por estarlo, tengo la sensación de que hay iniciando en la comunidad, en la sociedad argentina, una reacción. Y cuando es la sociedad la que reacciona y supera ciertos vicios de conducta colectiva, entonces ese cambio inexorablemente llega. Yo también creo igual que vos, pero yo pensaba, yo soy muy racional, quizás por mi formación técnica.
Yo pensaba que iba a venir por el lado de las ideas, que nosotros teníamos que convencer a la gente que el sistema adecuado era el sistema liberal, y ha venido por el lado de las emociones. Quizás Macri no es liberal, pero es eficiente, y es formador de equipos, y trabaja con administración por objetivos. Frondizi tampoco era liberal, o sea que por más que uno añora que el gobierno lo sea, porque somos liberales, no podemos tampoco cerrarnos a pensar que solo un liberal puede gobernar bien. El requisito es que, aunque la libertad, reitero, no la tenga como valor supremo, que la respete y que respete a los otros también. Entonces, y Macri lo está haciendo. Hay un mundo de las emociones que quizás tiene más influencia que el mundo de los razonamientos. Somos vos y yo excesivamente racionales, quizás, ¿no es cierto? Así es. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero algo quiero que me comentes. ¿Qué opinás de este tema, de la huida de estos 3 narcotraficantes y de la actitud de esta chica gobernadora de Buenos Aires, con la firmeza que ha tenido de decapitar a toda la cúpula de la administración de cárceles, no sé bien cómo se llama? Servicio penitenciario. Servicio penitenciario. Creo que, sin quitarle mérito a esta señora que evidentemente ha mostrado tener las agallas suficientes, creo que ha hecho lo que se debe hacer. No cabía otra cosa. Evidentemente esto no pudo haber ocurrido sin que hubiera una complicidad dentro de la institución, y por lo tanto los responsables de la institución son responsables de este hecho y no pueden seguir allí. Y además creo que ha hecho las denuncias penales correspondientes y ha anunciado una investigación administrativa para deslindar también las responsabilidades desde esa perspectiva. Creo que ha hecho lo que debe hacer. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? No sé. Podríamos imaginar infinidad de cosas, pero es algo evidentemente muy serio. A mí siempre me llamó la atención que Aníbal Fernández, del cual no se han mostrado pruebas sobre su vinculación con el narcotráfico, pero se lo ha acusado públicamente y en programas de los más vistos y por parte de uno de estos que ha huido, nunca ha querellado a esta gente. No lo ha querellado ni a Jorge Lanata, ni a este otro Lanata, ni a otros, ni a Carrió, ni a Stolbizer, que lo han acusado abiertamente de narcotraficante. Si a vos te dijeran narcotraficante, Eduardo, y lo divulgaran Urbi et Orbi en todos los medios de comunicación, ¿qué harías vos? Exigiría una gestión administrativa y una gestión judicial al día siguiente. Claro, y además pedirías un resarcimiento por el daño que se te ha hecho si no te prueban la acusación que te están formulando. Y este señor no ha hecho nada. Así es. Entonces, si este señor no ha hecho nada, es porque en el fondo debe tener temor de que le prueben que eso es realidad. Y entonces que venga ahora a hablar y a decir que esto es el premio que se les ha dado por haberlo denunciado a él, señor, yo creo que él no está en condiciones de decir cosas como esa. Lamentablemente estamos viendo que la exigencia de autoridad moral en la Argentina no se está cumpliendo. Lo que yo contaba que dice Kicillof, lo que dice Eve Bonafini, señores, no pueden ser tan cínicos. Y voy a repetir lo que dije en el programa anterior. Les cabe aquello de Sor Juana Inés de la Cruz. De recitarlo. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo él mismo empaña el espejo y nota que no está claro? Son las consecuencias de las cosas que ustedes hicieron, señores. Bueno, con este beso de la mejor poetisa de América, por lo menos de habla hispana, terminamos estas reflexiones, Prudencio, porque se nos ha ido nuevamente el tiempo. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Hoy no voy a hablar de política ni voy a hablar de economía. Voy a hablar de conceptos mucho más importantes. Voy a hablar del manejo de las emociones. Ustedes saben que la política es el manejo de la cosa pública y que la economía es el manejo de los recursos escasos. El manejo de las emociones, en cambio, es la puerta a lo que se llama el proceso de autorrealización, que en buen romance significa la búsqueda de la felicidad, y que dejando de lado las ideas de trascendencia, la búsqueda de la felicidad es la actuación más importante que puede y debe tener una persona en el transcurso de su vida en la Tierra. Fíjense ustedes que es tan importante que la Constitución de los Estados Unidos, que es la Constitución que ha inspirado a todas las constituciones de las repúblicas modernas, lo menciona como uno de los derechos. Derecho a la búsqueda de la felicidad. No derecho a la felicidad, derecho a la búsqueda de la felicidad. Y eso no es fácil, por dos razones. La primera razón, porque el ser humano no es un ser simple, sino que es un ser complejo, porque tiene tres esencias. Tiene una esencia física, que es el cuerpo, que no genera ideas, pero sí genera apetencias. Por ejemplo, la aversión al dolor, por ejemplo, la apetencia de estar dentro de los rangos inferiores a un calor extremo o superiores a un frío extremo. Por ejemplo, la apetencia de poder saciar el hambre y la sed. Luego viene el instinto de conservación, recién en cuarto lugar, fíjense ustedes. Luego viene el impulso sexual. Luego viene otros instintos sensuales. Y eso entonces es el cuerpo que hace que el hombre, nosotros, pertenezcamos a la escala superior del reino animal en la escala evolutiva. La otra esencia del ser humano lo convierte a este homo en homo sapiens, y es nuestra mente, el razonamiento. La mente nos permite pensar, tenemos la conciencia es el conocimiento de nuestra propia existencia. Si yo me veo en un espejo, me reconozco y digo, ese soy yo. Si mi perra se ve en el espejo que hay en mi cuarto, ve un perro, pero no reconoce que ese perro es ella. Si mi mujer me ve en un espejo, piensa, estás muy gordo. Son tres enfoques de la vida distintos dentro de la segunda esencia del pensamiento, del ser humano. En este caso, la mente. Y la tercera esencia es el espíritu. Entendiendo por espíritu en este estudio, no lo que significa la palabra en el tema religioso, sino la capacidad de tener pensamientos emocionales superiores. La honradez, el sentido de trascendencia, el valor del esfuerzo y el amor sublime. De manera tal que, como el ser humano son estas tres cosas, hay un diálogo entre el espíritu, la mente y el físico, y ese diálogo es complicado y genera el sentido de marco de referencia de las creencias que cada uno tiene. La otra complicación que tenemos para el manejo de las emociones es que en términos de comportamiento, la realidad no es lo que es
sino que es lo que uno cree que es. ¿Qué significa esto? Esto significa que uno tiene contacto con la realidad a través de los sentidos. Pero no son los sentidos los que procesan la realidad. Cuando yo veo por el ojo, pero si yo perdiera el ojo, dentro de 10 años seguramente me colocarían una cámara y me la conectarían al nervio óptico, y entonces eso que recepta la cámara lo convierte en impulsos eléctricos, nerviosos, químicos, etcétera, que van al cerebro y son procesados por las células en el cerebro, que son aquellas células que se encargan de la visión. Pero si a mí se me murieran las células que se encargan de la visión, yo no podría ver. Entonces yo no veo con los ojos, veo con el cerebro. Esa realidad no me la dan los sentidos. Esa realidad me la da algo que está detrás de los sentidos. Y ese diálogo entre el espíritu, entre la mente y entre el físico, que genera este sistema de creencias, es lo que hace que yo tenga un manejo emocional muy complicado. Yo y usted. Tan complicado que tiene cantidades muy grandes de alternativas que además van variando en el tiempo. Pero siempre se puede clasificar en dos grandes alternativas si uno conoce la técnica del aprendizaje eficaz. Y en este caso vamos a usar una máxima de Ortega y Gasset para hacer esta clasificación. Yo soy yo y mis circunstancias, ya lo hemos hablado en el segundo programa. La primera alternativa es yo soy yo y mis circunstancias. ¿Qué significa eso? Yo soy yo, una persona tan insignificante que interacciona en una circunstancia tan poderosa que prácticamente yo no tengo ninguna posibilidad para tener libre albedrío. La otra clasificación es yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy una persona que tiene cuerpo, mente y espíritu, y esa combinación bien manejada es tan poderosa que yo puedo no vencer a las circunstancias que no se van a vencer nunca, pero aprovechar las circunstancias y entonces hacer que las circunstancias me sirvan a mí. El ejemplo más claro de esto son las dos personas que se caen de la lancha en una tormenta en el mar y le tiran dos tablas de surf. Uno se aferra a la tabla y dice no la voy a soltar porque mientras la tenga agarrada no me voy a hundir. Y la corriente y el viento la llevan para un lado y para el otro. Y el otro era surfista, se sube a la tabla y con las inclinaciones del cuerpo genera posiciones de la tabla que hacen que estas fuerzas enormes que no se pueden combatir sirvan, porque el fondo del agua la sostiene, para manejar la tabla que la convierte en un vehículo para ir donde quiera. Esas son las dos posiciones que tenemos en el manejo de las emociones y que yo quiero aplicarlas ahora a nuestra situación actual que hemos estado hablando con Prudencio. Nosotros hemos tenido una elección y unos dicen, gracias a Dios ha cambiado el gobierno. Se ha ido un gobierno populista que nos ha martirizado 12 años y ha llegado, gracias a Dios, el gobierno de Macri. Y como Macri tiene ideas republicanas, Macri nos va a salvar. Yo soy yo y mis circunstancias. Las circunstancias son Macri y Cambiemos. Y yo no tengo ninguna posibilidad para actuar y dependo de Macri. La otra alternativa es decir, nos cansamos del gobierno populista, nos cansamos de 70 años de populismo, hemos trabajado y las personas que piensan con criterios republicanos y democráticos hemos triunfado y hemos elegido dentro de las 5 alternativas que teníamos aquel grupo, aquel equipo, aquel partido político que mejor creíamos nosotros que iban a poder interpretar nuestras ideas. Y por eso lo hemos puesto Macri, y Macri ha puesto su gabinete en la función pública. Es decir, Macri y nosotros. Pero nosotros somos los que tenemos las ideas, lo apoyamos a Macri y a Cambiemos, lo controlamos a Macri y Cambiemos, y si Macri y Cambiemos se desvían, los vamos a advertir. Y si ellos
nuestras advertencias las corrigen, seguiremos adelante juntos. Y si ellos no las corrigen, entonces en las próximas elecciones vamos a votar a otro grupo que tenga las ideas que nosotros queremos que sean aplicadas. Esas son las dos grandes posiciones en el manejo de las emociones, porque no tiene ningún sentido avanzar en política para todos y avanzar en economía para muchos si no avanzamos nosotros en nuestro sistema interno de referencias que nos permitan luego poder ejercer en la política y poder ejercer en la economía. Es palabra de honor. El miércoles pasado en la legislatura vivimos una sorpresa. Sorpresa que paradójicamente no debería sorprendernos tanto porque ya la hemos vivido. En la Argentina hubo un cambio en el escenario político, en Córdoba no lo ha habido. Y estas circunstancias de un gobernador que entre gallos y medianoche, como se dice vulgarmente, da a conocer un proyecto de ley y presionando a su bancada, la bancada de su partido, y en este caso también sorpresivamente con el apoyo de otros bloques, hace sancionar una ley, un proyecto de ley de cuya existencia no conocíamos más que una parte que no es precisamente la más importante, ya lo hemos vivido. Tenemos todos, creo, el recuerdo de José Manuel de la Sota llegando él personalmente a la legislatura mientras estaba sesionando a presentar en ese momento un proyecto de ley y lograr que una mayoría obsecuente y yo diría que indigna lo apoyara sin haberlo leído y sin saber de qué se trataba, violando además todo lo que preceptúa el reglamento de la Cámara de la Legislatura. Lo que ha hecho Schiaretti el miércoles y lo que han hecho en definitiva los legisladores de Córdoba, creo que ha sido una verdadera emboscada traicionera, porque Schiaretti había llevado adelante como una de las propuestas fundamentales de su campaña en la elección de gobernador la eliminación del diferimiento previsional. ¿Qué es el diferimiento previsional? Es una ley que impulsó e hizo aprobar José Manuel de la Sota, por el cual se le sustrae a los jubilados la parte que les corresponde en el aumento a los activos. La jubilación de Córdoba es una jubilación proporcional del 82% de lo que cobra un activo. Es decir, un jubilado debe cobrar el 82% del sueldo que cobra el activo en el cargo en que él se jubiló. Por supuesto que esto se volvió ficción cuando José Manuel de la Sota pegó este zarpazo e hizo que en un contexto de alta inflación la actualización de los haberes jubilatorios se hiciera 6 meses después de la actualización de los sueldos de los activos. Es decir, durante 6 meses los pasivos cobraban y siguen cobrando sin ese aumento que en un contexto inflacionario que llegó hasta el 40% significa que en 6 meses es el 20%. O sea que en la práctica los jubilados estuvieron y están cobrando el 62% de lo que cobra un activo. Y por supuesto ese atraso se perpetúa porque la inflación ha continuado durante muchos años. Pues eso dijo Schiaretti que iba a eliminar, el diferimiento previsional. Cumplió, lo hizo el miércoles, pero detrás de eso vino la trampa, vino la emboscada. Porque si bien eliminó el diferimiento previsional, incorporó una serie de modificaciones que sustraen también a los jubilados parte de su haber. Como por ejemplo, el cálculo se va a hacer del 82%, me refiero ya no en función del sueldo del activo, sino del 89% del sueldo del activo, con lo cual es un subterfugio numérico para decir que no va a ser más el 82%. Es decir, elimina el diferimiento, pero lo quita por otro lado. Una verdadera emboscada, una traición.
ha hecho una cosa que realmente es inexplicable, no se puede entender cómo lo ha hecho. Además, esa ley prevé que se va a recalcular el haber jubilatorio, no ya de los que se jubilen en lo sucesivo, sino de quienes ya están jubilados. Es decir, aquellos que ya se han jubilado y tienen un derecho adquirido, se les va a reformular el cálculo, seguramente no para beneficiarlo, sino para reducirle su haber. Esto realmente no tiene sentido, es una barbaridad. No es la primera vez que lo vivimos, ya lo había hecho también Mestre Padre con su famoso decreto en 1777, que también modificó el cálculo de haber jubilatorio, que terminó en un montón de juicios, que en definitiva la Suprema Corte de Justicia falló a favor de los jubilados, por supuesto, porque se les había despojado de algo que era un bien de ellos, se le había tomado parte de su propiedad, de lo que ellos tenían, que era un derecho adquirido que les pertenecía, era propiedad de ellos. Esto es manifiestamente inconstitucional, además de ser una emboscada y de haberse hecho de una manera inconcebible. ¿Por qué es inconstitucional? La Constitución de Córdoba, la anterior y la actual, en su artículo 57, la actual, asegura jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la remuneración del trabajador en actividad. Es decir, irreductible, recuerdo, significa que no puede ser reducida. Y reducirla no significa necesariamente achicarla. Cuando uno no la ajusta como le ajustó al activo, se lo está reduciendo. Además, proporcional a la remuneración del trabajador en la actividad. Y la ley dice que esa proporción debe ser del 82%. O sea que acá se está violando dos veces este artículo. Primero, porque se reduce el haber jubilatorio. Segundo, porque no se respeta la proporcionalidad que la Constitución garantiza y que la ley fija en el 82%. Además, ya con la última ley de jubilaciones que sancionó la legislatura durante el gobierno La Sota, se había eliminado un artículo que era una garantía fundamental. La Constitución anterior, la de 1987, establecía que la ley de jubilaciones de la provincia no podía ser modificada en un intervalo menor a los 8 años. ¿Por qué esto? Porque esto hace a la posibilidad de una persona de planificar su vida y sobre todo en una etapa previa a la terminación de su vida laboral. Es decir, yo por ejemplo estoy trabajando, calculo que en 2 años más voy a poder llegar a la edad jubilatoria y a la cantidad de años de aporte para jubilarme por la caja provincial. Entonces hago los cálculos de mi vida, cuánto va a ser mi haber jubilatorio en función de lo que la ley dispone, etc. Eso tiene que tener estabilidad. Si me lo cambian a cada rato, esa planificación se derrumba, no me sirve. Por eso la antigua Constitución preveía que no puede modificarse en un plazo menor de 8 años. Eso lo eliminaron y la cambian a cada rato a conveniencia del gobierno, o más que a conveniencia, para tratar de zafar y para tratar de tapar los desastres que han hecho en el manejo de las finanzas públicas. El artículo, también la retroactividad de las leyes, primero es un principio básico del sistema republicano. Las leyes tienen que tener vigencia a partir de su sanción, nunca para atrás. La Constitución Nacional, en el artículo 18, establece claramente la retroactividad en el ámbito penal. Nadie se puede ser penado en función de una ley anterior al hecho por el cual se los procesa. Pero esto es extensivo también a los otros órdenes. El Código Civil, en su artículo 7, antes de la reforma del artículo 3, establece claramente que la retroactividad establecida por la ley no puede ser retroactiva, y aun cuando lo fuera, en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Y estamos hablando de un derecho amparado en la garantía institucional, como es el derecho jubilatorio. Creo que el señor Schiaretti nos debe una explicación a los cordobeses. Nos debe una explicación por la conducta, la forma en que lo ha hecho y por la inconstitucionalidad en que ha incurrido y el daño que ha provocado. Porque no hay derecho ni es justo que los desastres y los desatinos que él y su predecesor han hecho en el gobierno los tenga que pagar un sector de la sociedad, que los tenga que pagar solo los jubilados, es decir, el sector más desprotegido. Y también nos deben una explicación los bloques de la Unión Cívica Radical, del PRO y del Frente Cívico, que en forma realmente inconcebible apoyaron y votaron en favor de este proyecto. Que paguen los jubilados. Pues señores, es hora de que paguen los que cometen las acciones que nos llevan a estas situaciones de desastre financiero como lo que hoy vive Córdoba.
Dentro de 3 noches cambia el año, Prudencio. Así es, la noche vieja. Y pasamos al año nuevo. Así que voy a leer un pequeño verso de mi autoría, donde voy a expresar los deseos míos, que por cierto también son de Prudencio. Deseo que se cumplan tus íntimos deseos, que el destino te premie con gestas venturosas, que camines sin prisa por aquellos senderos que aunque tengan espinas, se desborden de rosas. Quiero yo que te quieran con amor verdadero y que tú correspondas de la misma manera, que repartas a todos tu cariño sincero para que así tu vida valga siempre la pena. Feliz Año Nuevo. Bueno, ante ese alarde de talento poético, a mí no me queda otra cosa que decirles que tengan un feliz 2016. Nos veremos entonces el año que viene, si Dios quiere. Ibáñez Padilla Inmobiliaria, 25 de mayo 256, primer piso, oficina 16, teléfono 351-519-4544.